Licinio López, vicepresidente segundo Alexander Vasco, a los honorables concejales, al asesor John Jairo Ramírez, el secretario de Planeación Camilo Vergara, a los integrantes hoy del PBOT, el doctor Juan José y la doctora Carolina Páramo. Muy buenos días. Señora secretaria, a favor leer el orden del día. Con mucho gusto, señora Presidente. Buenos días para todos. Sábado 9 de marzo de 2019. Primero, himno de Sabaneta. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, y a la arquitecta Carolina Páramo. Tema, jornadas de preparación, PBOT, equipamiento. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Quinto, lectura de comunicados. Sexto, cierre de la sesión. Le anuncio, señora Presidente, que se ha leído el orden del día para que sea puesto en consideración y aprobado por la plenaria. Honorables concejales, pongo a consideración el orden del día leído. Sigue en consideración, anuncio a cerrarse. Queda cerrado. Los honorables concejales que aprueben el orden del día, a favor levantar la mano. Le anuncio, señora Presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Sírvase a iniciar con el desarrollo del orden del día. Primero, himno de Sabaneta. Nos ponemos de pie. Enclavado al pie de las montañas, donde empieza el valle de Aburrá, se divisa una linda pradera, Sabaneta, municipio sin par. Un pueblo emprendedor y pujante, amante de la libertad, esculpiendo un futuro brillante, orgulloso de su realidad. Sabaneta, te cantamos, Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Sírvase continuar con el desarrollo del orden del día. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Presidente, Margarita María Flores Piedrahíta. Presente. Vicepresidente primero, Licinio López Loaiza. Presente. Vicepresidente segundo, Alexander Vasco Ramírez. Concejal, Carlos Mario Cuartas Palacio. Presente. Concejal, Juan Carlos Bustamante Agudelo. Concejal, John Freddy González Montoya. Concejal, Alder Cruz Ocampo. Concejal, Johan Quintero Pérez. Concejala, Lucirene Carmona Salazar. Concejal, Carlos Mario Colorado Montoya. Concejal, Juan Fernando Montoya Montoya. Concejal, Alexander Morales Castaño. Concejal, José Julián Cano Castro. Le anuncio, señora Presidente, que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir. Sírvase continuar con el desarrollo del orden del día. Tercero, intervención del doctor Camilo Alfonso Vergara González, secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, y a la arquitecta Carolina Páramo. Tema, jornadas de preparación PBOT, equipamiento. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario Camilo Vergara y la arquitecta Carolina Páramo. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a toda la honorable corporación, mesa directiva, señorita secretaria, compañeros de la administración, compañeros del equipo técnico de revisión de este plan básico de ordenamiento territorial. Continuamos en el marco de esas jornadas de apresamiento y continuamos con el tema de sistemas públicos y colectivos. Veíamos
Terminábamos en la jornada del día anterior todo el tema de espacio público y seguimos hoy con el tema de equipamiento. 2 jornadas en el día de hoy y en el día de mañana que están enmarcadas precisamente en ese sistema público y colectivo. Le daré la palabra entonces a la arquitecta Carolina para que nos haga la conceptualización de esta temática. Estaré atento al final a las inquietudes de los honorables concejales. Carolina. Buenos días a todos. Les pido un minuto mientras abro acá mi pantalla para no estar mirando la otra. Bueno, ya. Continuamos entonces con las jornadas de aprestamiento. Hoy iniciamos, hoy es la primera jornada de aprestamiento sobre el tema de sistema de equipamientos colectivos. Cabe destacar que si bien los sistemas públicos y colectivos se componen de varios sistemas, ya hemos repasado y visto los conceptos fundamentales del espacio público. Más adelante veremos el sistema de movilidad, el sistema de servicios públicos y el sistema de patrimonio. Decía que cabe resaltar que este sistema, el de equipamientos colectivos, pues guarda una estrecha relación con el sistema visto en las 2 sesiones anteriores, que es el de espacio público, por lo que pues muchas veces el equipamiento colectivo se sirve de este espacio público para complementar sus funciones y su programa. Por esta razón, como veremos en los elementos conceptuales que les traigo hoy, también tiene unas definiciones similares y una forma de medir su indicador de una manera un poco similar a la del espacio público. Sin más, entonces, nos adentramos en el tema de espacio público, de equipamientos colectivos. Dale mucho después de la de espacio público. Les voy adelantando entonces que primero vamos a ver cómo es ya parte de la estructura de estas presentaciones, un marco jurídico de una forma como muy global, sin entrar a los detalles de ese marco jurídico. Es un marco jurídico que nos habla de normativa nacional y de normativa metropolitana. El siguiente. Más adelante vamos a mirar, a estudiar conceptos de clasificación del equipamiento colectivo y veremos pues algunos ejemplos de esta clasificación y de los tipos de equipamiento pues que se nos presentan allí. Empezamos entonces con el marco normativo. Este se compone principalmente por 5 normas nacionales. Una es el COMPES 2008 del año 95, otra es, ahí están pues mencionados como en orden cronológico para que tengamos una forma como de seguir la norma con el pasar de los años. El segundo fue la ley 388 de 1997, reiterativa en todos los temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial y pues el equipamiento colectivo no es la excepción. El decreto nacional 926 del 2010, el decreto nacional 1007, que es un decreto reglamentario que compila el decreto nacional 798 del 2010 y también hace ciertas precisiones reglamentarias sobre la ley 388 y otras leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Y el decreto nacional 528 del 2016. Sobre el marco normativo metropolitano, tenemos 3 principales referentes, que son las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial del Acuerdo Metropolitano 15 del 2006, suscrito por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Plan Maestro de Justicia, Defensa y Seguridad para Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esto tiene que ver específicamente con equipamientos de tipo seguridad y pues como por ejemplo batallones y cuestiones pues como de esta naturaleza.
y el Plan Director Bio 2030, suscrito mediante Acuerdo Metropolitano número 13 del 2011 entre la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana y Urbam. Este Plan Director Bio 2030 también lo mencionamos en el marco normativo metropolitano del espacio público, por lo que pueden ustedes pues, desde el mismo marco normativo observar la relación estrecha que existe entre estos dos sistemas. Profundizando un poco sobre el COMPES 2008 del 95, este nos habla de una… un momento, por favor. Este nos habla de una política nacional que es un aporte inicial a la conceptualización del sistema de equipamientos. Recordemos que es apenas en 1995, incluso anterior a la ley 388 de 1997. En esta conceptualización, que hasta la fecha se indica que se carecía de unos conceptos claros sobre lo que era el equipamiento colectivo y su relación con el territorio, se enmarcan inicialmente unos conceptos sobre el equipamiento público y el equipamiento privado. Esa es como la primera forma de clasificar el equipamiento, qué es público y qué presta funciones públicas, qué es privado pero aún sigue prestando funciones públicas y qué es definitivamente privado prestando servicios y funciones privadas. Esa primera clasificación entonces se establece en términos de lo que es el dominio del equipamiento colectivo. Tenemos entonces pues las definiciones en el cuadrito pues de abajo, y acá pues más adelante les traigo unos ejemplos. Un equipamiento público de Sabaneta que presta servicios públicos es la unidad, la unidad deportiva Zona Norte. Un equipamiento que prestaría servicios públicos pero que es un equipamiento en su dominio privado es lo siento, se me olvidó, la escuela que queda por Mallorca, una institución educativa. María Mediadora. María Mediadora. Y una institución, un equipamiento colectivo del orden pues educativo, de educación superior, que es privado y presta servicios privados, puede ser pues la Universidad CEIPA. Entonces esos son como 3 ejemplos de esas 3 clasificaciones de dominio que hay que tener bien claras, sobre todo pues diferenciar entre lo que es privado pero presta servicios públicos y lo que es privado y presta servicios privados. Sin distinción, los 3 tipos de equipamiento clasificados según dominio hacen parte, componen el sistema de equipamientos colectivos, no son solo los equipamientos públicos o privados con funciones públicas, son los 3 tipos de equipamiento que según dominio pues les acabo de exponer. Otro punto del marco normativo nacional bien importante es la ley 388 de 1997 o ley de desarrollo territorial. Esta ley introduce, dale más adelante. Sí, ahí. Esta ley introduce el concepto de equipamientos básicos o equipamientos colectivos de interés público o social, siendo estos pues como los principales dentro del sistema, dentro de la dotación de espacio público en los territorios. Se asocian a aquellos equipamientos sociales, los equipamientos de salud y de educación, o sea, estos equipamientos salud y educación ocupan el primer renglón de importancia cuando clasificamos los equipamientos pues según sus funciones. Como ejemplo, pues les traigo la institución educativa Consejo de Sabaneta y el hospital de Sabaneta, el Venancio. Otro elemento del marco normativo y conceptual del orden nacional lo aporta el Decreto Nacional 926 del 2010. Este establece una clasificación de las edificaciones mencionadas como indispensables o catalogadas como indispensables,
y se definen esas edificaciones indispensables como aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este decreto nacional hace parte de la recopilación que enmarca la norma sismo resistente que tenemos pues vigente en Colombia, y pues hasta ese punto llega como la importancia de los equipamientos colectivos al ser una materia que se aborda en un decreto pues que podríamos decir que es de otras características técnicas, pero que definitivamente cataloga como indispensables ciertos equipamientos. Son los que tenemos listados pues en esa figura: hospitales, clínicas y centros de salud, y como de infraestructura, pues aeropuertos, estaciones ferroviarias, sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, refugios para emergencias, hangares de aeronaves, centrales de aeronavegación, en fin, un sinnúmero de equipamientos que en caso de sismo o de una tragedia de estas características, pues no podrían ser trasladados con facilidad. Esto que nos indica, ya trasladado al ordenamiento territorial y específicamente al diseño de estos equipamientos colectivos, de este tipo de equipamiento, pues que son, que si bien todas las edificaciones deben cumplir con la norma sismo resistente, porque pues por ley es lo que se debe hacer, este tipo de equipamientos, que además prestarían un servicio indispensable en caso pues de una tragedia de esta magnitud, deben prestar particular atención sobre como las condiciones como son construidas. O sea, ahí se debe tener pues un control más riguroso y se debe garantizar que si bien el equipamiento no puede ser reemplazado o trasladado ante un evento de estos, pues pueda seguir funcionando y atendiendo de la manera pues que se espera. Siguiente, por favor. Otro elemento del marco normativo lo aporta entonces el Decreto Nacional 1077, reglamentario de muchas otras materias del ordenamiento territorial, que compila el Decreto Nacional 798 del 2010. En este Decreto Nacional, hago un paréntesis, en el 1077, ustedes pueden encontrar de manera sucinta y resumida todas las materias reglamentarias actualizadas del ordenamiento territorial. En este decreto se encuentra reglamentada la Ley 388 en muchos de sus aspectos, se encuentran reglamentados decretos sobre espacio público, sobre equipamiento, sobre movilidad, y también decretos y leyes nacionales que tienen que ver con el ordenamiento del territorio rural. Entonces, si ustedes pues quisieran de pronto consultarlo para profundizar un poquito sobre estos marcos normativos, pues el Decreto Nacional 1077 es como la vía más rápida para llegar al estudio pues de estas materias. Les decía entonces que al recopilar el Decreto Nacional 798, se destaca la obligatoriedad de vincular los sistemas de espacio público, equipamientos colectivos y movilidad inscritos en los procesos de urbanización. Como pueden ver, son los tres sistemas públicos y colectivos que más se interrelacionan y que, de acuerdo con lo que reglamenta este decreto nacional, pues son de obligatoria vinculación. No es válido y tampoco es funcional y no es recomendable asumir la formulación de sistemas públicos y colectivos como el de espacio público aislado del sistema de equipamiento o aislado del sistema de movilidad. Eso presenta pues un reto para los formuladores del ordenamiento territorial, pues ya que estas articulaciones no siempre se pueden dar de manera como sencilla o directa. Eso pues implica un poquito más de estudio y un poquito más de diseño y de formulación de los sistemas para que se pueda cumplir con esta nota obligatoria de vincular esos tres sistemas públicos y colectivos. El Decreto Nacional 528 del 2016, por el cual se crea y se organiza
el Sistema Nacional de Acompañamiento Social del Programa de Vivienda Gratuita y se dictan otras disposiciones. También trae algunos conceptos sobre lo que sería el equipamiento colectivo. Asocia en este decreto definiciones importantes como la definición de infraestructura social, entendiendo que hay definitivamente un conjunto de equipamientos que son prioritarios a la hora de dotar un territorio, sobre todo un territorio que acoge sistemas de vivienda o proyectos de vivienda gratuita o de interés social o de interés prioritario, que además últimamente se han hecho pues como de manera masiva con los macroproyectos de interés social. Hay unos equipamientos que deben estar acompañando esas intervenciones en vivienda desde el principio, hacen parte de esa dotación que debe tener el sistema de vivienda para que funcione de manera óptima, sin privar a los usuarios que van a llegar a esos sistemas o a esos proyectos nuevos de vivienda de sus equipamientos funcionales más básicos. Entonces, al definir esa infraestructura social, define un conjunto de equipamientos, elementos, instalaciones, edificaciones, dotaciones, espacios básicos, públicos y privados que apoyan y sirven para proveer los servicios y la oferta social que demanda una comunidad para su desarrollo, funcionamiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en áreas como educación, salud, siendo estos pues equipamientos básicos, sociales, esparcimiento, deporte y cultura, inclusión productiva, bienestar familiar, participación comunitaria, servicios públicos domiciliarios y que sirve para brindar apoyo funcional a la administración pública. Sobre este punto, pues es importante mencionar que en el panorama nacional e internacional, los proyectos masivos de vivienda social y prioritaria se encuentran frecuentemente con obstáculos, digamos, en la aceptación de esos proyectos ante pues, las comunidades beneficiadas, y pongo beneficiadas pues entre comillas, porque precisamente al no dotarlos con estas infraestructuras básicas para el funcionamiento de la vida social comunitaria, los obligan a, bueno, pues sí, los obligan a trasladarse a otras partes de la ciudad para cumplir o suplir estas necesidades pues de equipamientos colectivos, lo que hace pues que se incrementen los gastos en transporte o se incrementen gastos pues en otro tipo, por ejemplo, buscar quién cuide a los niños cuando la gente se va a trabajar o dónde hacer el mercado. Ese tipo de funciones tan básicas para nosotros se encuentran con obstáculos de ese tipo al no ser entendidos como infraestructura social básica que debe acompañar esos proyectos de vivienda. Muchas veces la vivienda llega primero y los proyectos de equipamiento llegan después, con muchos años de retraso. Eso pasa en Medellín y eso pasa en muchas partes, de muchas ciudades de Latinoamérica. Primero se dota con la vivienda y después se dota con el equipamiento pensando que se hace se presenta una solución rápida y efectiva primero, que es el tema de la vivienda, dar las condiciones para una vivienda digna, pero se deja de lado la construcción del equipamiento y eso pues trae unas consecuencias sociales terribles y de no aceptación de ese tipo de intervenciones urbanas de vivienda. Sobre eso pues me quería extender un poquito porque creo que es importante entender cuál es el rol fundamental que juega esta infraestructura social, sobre todo en temas de vivienda prioritaria e interés social. Entrando entonces a la definición de este sistema de equipamientos y a la definición según unas clasificaciones que lo componen, encontramos que los espacios y las construcciones, que el sistema se compone de espacios y construcciones de dominio público o privado que son destinados a satisfacer
ciertas necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación de servicios públicos a la comunidad como las que soportan el funcionamiento y la operación del municipio en su conjunto. Este sistema está enfocado en brindar a la comunidad los elementos necesarios que garanticen su calidad de vida, la coexistencia de una estructura social diversa y la regeneración permanente de un tejido social. Sobre esta definición traigo un poco lo que ayer se discutía, hablábamos de espacios públicos que no son utilizados por la comunidad, donde no hay convocatoria o donde no hay como esa capacidad de reunir a los vecinos. Un concejal decía que ciertamente vecinos de una unidad residencial no se conocían con vecinos de otra unidad residencial y que habíamos perdido como esos lazos y esa capacidad de relacionarnos en el ámbito comunitario, y ahí es donde los equipamientos entran a jugar un papel primordial porque apoyan esas funciones del espacio público, le brindan un programa claro, concreto, que se identifica en la comunidad y además aportan pues como un lugar de reunión para los eventos comunitarios o simplemente para la vida comunitaria en general. Entonces, pues por esa razón no se concibe un sistema de espacio público desligado de un sistema de equipamiento colectivo. Esta puede ser de pronto la razón detrás del fracaso, entre comillas, de algunos grandes espacios públicos, y es que precisamente carecen de ese programa y de esos equipamientos colectivos de soporte y pues simplemente no logran atraer a las personas o a los usuarios para que tengan, pues hagan allí sus actividades. Entonces, continuando con la clasificación, encontramos que se puede clasificar igual que el espacio público según su dominio, como ya lo vimos y lo reglamenta el marco normativo, según su dominio entonces en públicos y privados, públicos de función pública con dominio público, privados de dominio privado con funciones públicas y privados de dominio privado con funciones privadas. Según su jerarquía, hablaríamos de equipamientos colectivos del orden metropolitano, municipal, del orden local, del orden barrial. Es muy diferente, por ejemplo, no sé, un lugar metropolitano de convocatoria y de acogida como es el Estadio Atanasio Girardot, por poner un ejemplo de un equipamiento metropolitano, a poner por ejemplo, un ejemplo la cancha que queda al lado de la Barquereña, ¿cierto? Vemos que son dos escalas, que aunque bien son equipamientos del mismo orden recreativo y deportivo, son escalas de equipamiento diferente. Una no es mejor que la otra, son complementarias siempre. Todas estas escalas de clasificación según la jerarquía son y deben ser siempre complementarias. Se deben asumir así dentro de la formulación de un sistema de equipamientos colectivos. No nos funciona bien un sistema que solo tiene equipamientos barriales, porque en algún momento va a hacer falta tener un equipamiento de mayor convocatoria, y no nos sirve solo tener un municipio que tenga un gran equipamiento metropolitano, pero que no lleve equipamientos básicos, sociales o colectivos, recreativos y deportivos a sus barrios y zonas como más alejadas o de escala un poco más pequeña. Entonces, en ese sentido, pues quisiera que quedara muy claro que no es un tema de mayor importancia o menor, la jerarquía no es un tema de mayor importancia o menor importancia, sino un tema de escala de la acogida de ese equipamiento. Según el Estado, los equipamientos, igual que el espacio público, se pueden categorizar en construidos y proyectados, y según sus categorías y tipologías, que lo veremos pues en detalle en la diapositiva siguiente, se pueden clasificar en equipamientos básicos sociales, de educación, de salud, de recreación y deporte y de cultura. Este primer paquete de equipamientos son los que se deben
no me gusta emplear la palabra garantizar porque es demasiado, obliga demasiado, pero los que se pretenden, con los que se debería dotar todo territorio, en mayor y en menor escala. No es necesario construir una gran institución educativa si la comunidad no tiene demanda por esa gran educación, por esa gran institución de educación, digamos, de educación superior. Pero si tiene gran demanda por un equipamiento básico de educación, como una escuela rural, por ejemplo, se debe atender. Entonces, sobre eso pues quiero hacer como hincapié. Este primer paquete de equipamientos básicos sociales, así lo van a encontrar descrito en el mapa, en las convenciones, cuando ya estemos analizando la formulación, son los principales equipamientos y sobre los cuales debe como posarse el ojo y la revisión, no tanto de sus estándares cuantitativos, sino también de sus condiciones cualitativas. Les repito entonces, para que nos quede bien aprendido, son los equipamientos de educación, de salud, de recreación y deportes y de cultura. En otro renglón se encuentran los equipamientos básicos comunitarios, que son, por ejemplo, los equipamientos de asistencia social, los equipamientos comunitarios en sí y los equipamientos de culto. Estos, si bien también son muy importantes, pues digamos que ocupan un renglón por debajo de los equipamientos básicos sociales, ya que pues, los equipamientos básicos sociales tratan directamente sobre temas de calidad de vida de la población, mientras que los equipamientos básicos comunitarios, si bien son importantes para la reunión, la convocatoria y el desarrollo de todas las funciones comunitarias, pues no impactan tan directamente sobre la calidad de vida como puede ser un equipamiento de salud o uno de educación, ¿cierto? En ese sentido, se cuentan dentro de la red de equipamientos básicos comunitarios, pues también los equipamientos para el culto. Estos pues tienen una gran capacidad de convocatoria, al igual que las sedes de acción comunal y las sedes, por ejemplo, en la asistencia social hablamos, por ejemplo, de la sede del adulto mayor, de ludotecas, de centros, no sé, para la infancia, como cosas, equipamientos de ese estilo y que prestan ese tipo de servicios. Los equipamientos institucionales, por otro lado, garantizan esa función, que la función pública se preste en óptimas condiciones. Son entonces equipamientos para la administración pública, como puede ser el edificio de la alcaldía, equipamientos de seguridad, defensa y justicia. Estos equipamientos van desde un CAI, por ejemplo, hasta un batallón, o sea, ahí la jerarquía, la escala cambia, pero la categoría sigue siendo de seguridad, defensa y justicia. Hay equipamientos institucionales para la gestión del riesgo. Ahí, por ejemplo, entrarían las infraestructuras de bomberos, exacto, equipamientos institucionales privados, otro tipo de equipamientos institucionales, sedes de instituciones de la misma alcaldía o del departamento, de la nación. Ahí entra pues como todo tipo de equipamientos y de lugares que permiten que la actividad pública se desarrolle pues en condiciones óptimas. Los equipamientos de apoyo funcional serían entonces la infraestructura de servicios públicos. En este punto encontramos un enlace directo con el sistema público y colectivo de servicios públicos que pues tendremos la próxima semana en estas sesiones de estudio de elementos conceptuales. Tenemos también los equipamientos de transporte que hacen parte del sistema público y colectivo de movilidad y de nuevo equipamientos de apoyo funcional sanitarios que también harían parte de ese sistema, o sea, hacen parte de los dos sistemas, del sistema de equipamientos, porque definitivamente es un equipamiento sanitario y de infraestructura de servicios públicos, como acá se menciona, pero también hace parte de la red y del sistema en su totalidad
del sistema público y colectivo de servicios públicos. Las infraestructuras de servicios públicos son, por ejemplo, los acueductos, veredales, los tanques de abastecimiento, las plantas de tratamiento, la estación, la ECA, la estación de transferencia, los servicios de transporte, los equipamientos de transporte van desde el lugar donde se parquean los buses cuando terminan la ruta hasta los lugares donde hay parqueadero masivo de bicicletas, por ejemplo, que hay en muchas ciudades, pues como este tipo de estructuras. Y los equipamientos sanitarios, pues volvemos sobre todo lo que tiene que ver con el saneamiento y con el sistema y con la infraestructura de servicios públicos. Sobre esos temas de equipamientos que tienen que ver con esa dotación de servicios públicos, pues se verá profundizado en las dos sesiones que vamos a ver de servicios públicos. Y como ya lo había dicho entonces, otra categoría sería la de existente o potencial. Los equipamientos existentes se evalúan primero en la fase de diagnóstico, se hace un análisis exhaustivo de todas las condiciones del equipamiento, así como se hizo para espacio público. Eso lo menciono no solo para Sabaneta, sino para cualquier proceso de modificación de un plan de ordenamiento territorial. Se hace primero ese barrido por esos equipamientos existentes, identificando si son públicos o privados o prestan funciones públicas siendo privados. Se relacionan también los predios, la matrícula catastral de esos equipamientos y, gracias, sí, muchas gracias. Perdón, sí. La matrícula catastral de esos equipamientos, y de esa manera queda conformada como una primera red de equipamientos existentes, la cual se complementa con equipamientos que se identifican como potenciales. Esos equipamientos potenciales ya hacen parte de una fase de formulación en una modificación de un plan de ordenamiento territorial, pero el producto final, y es el que les vamos a mostrar a ustedes en las sesiones de formulación, tiene que ver con el cruce de esas dos capas, las de equipamientos públicos colectivos existentes y la de equipamientos potenciales, para que tengamos entonces un panorama mucho más concreto de cómo se van a distribuir esos equipamientos en el territorio, cuáles van a ser sus jerarquías, si vamos a hablar de equipamientos municipales o equipamientos barriales o equipamientos locales, y principalmente su clasificación según las categorías pues que les presenté en el, yo no he pasado en la anterior, en esta diapositiva anterior. Lo principal es enfocarse entonces en la distribución de ese tipo de equipamientos. Hay entonces zonas del municipio que hemos identificado como con una alta oferta de equipamientos de educación, por ejemplo, equipamientos de educación básica, secundaria, de universidad, incluso superiores, pero que carecen de equipamientos básicos comunitarios o de reunión y de acogida comunitaria. Ese tipo de análisis ya se han realizado. Para el caso de Sabaneta se encuentran consignados en los diagnósticos y pues hace parte pues como de ese estudio detallado que se hace pues del territorio en cualquier momento pues de un proceso de ordenamiento territorial, y pues que será algo que presentaremos más adelante. Sobre eso iba más o menos la sesión del día de hoy. ¿Está bien si cierro acá? Mañana continuamos entonces con otros temas de clasificación de los equipamientos y pues las preguntas y aportes que ustedes seguramente tienen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, arquitecta Carolina Páramo, por la presentación en el día de hoy de la primera etapa de equipamiento. Mañana domingo a las 7 de la noche continuamos con este tema
acá en el recinto. Señora secretaria, a favor continuar con el desarrollo del orden del día. Cuarto, intervención de los honorables concejales. Los honorables concejales que deseen intervenir, por favor levantar la mano. Tiene la palabra el concejal Alexander Vasco. Aló. Muchas gracias, señora Presidente. Un cordial saludo a usted y a todos los honorables concejales, las personas que nos acompañan hoy en las barras y por supuesto al doctor Camilo y a la expositora, la doctora Carolina Páramo. Hoy pues corresponde el aprestamiento y preparación en el tema de equipamientos. He venido tomando atenta nota sobre los temas tratados, que el primero ha sido el tema de gestión del riesgo, el segundo el tema de clasificación del suelo, el tercero espacio público y hoy en el cuarto punto equipamiento. Nos hablan que el equipamiento urbano se divide pues en el equipamiento público y el equipamiento privado, que el público es construido por el Estado para cumplir sus funciones y el privado se divide en el social privado, que presta los servicios públicos, y equipamientos propiamente privados. Y otro punto importante que es los estándares y parámetros de medición. Aquí tengo de pronto algunas consultas donde nos hablan de los estándares de cobertura, que son relación de metros cuadrados de suelo y o construcción de equipamientos por habitante. Tomando como base 100.000 habitantes, señalan el número de equipamientos que garantizará el cubrimiento del servicio para dicho grupo. Y nos estabas hablando del tema, tocaste el tema, digamos, de las escuelas rurales. Nosotros, como ustedes, no sé si tienen conocimiento, tenemos un gran problema aquí que se ha venido presentando en la vereda Las Lomitas por el cierre o traslado de esta escuela. Entonces, según lo que le escuchaba yo en el día de hoy, pues esta escuela debería permanecer de acuerdo a la necesidad que se tiene en el sector. Entonces me gustaría que nos dieran de pronto ahora un concepto sobre ese punto. Y el otro es sobre el sistema de patrimonio cultural e inmueble, que está basado en las leyes 397 del 97 y la 1185 del 2008, de la Ley General de Cultura, y nos habla sobre los procedimientos para la declaratoria de estos inmuebles. Y en su primer punto dice: el bien objeto de la declaratoria se incluirá en una lista indicativa de candidatos a bienes de bien interés cultural por parte de la autoridad competente en efectuar la declaratoria. Me gustaría que nos dieran un concepto también sobre la casa José Félix, en qué punto nos encontramos en este momento. El honorable concejal Carlos Mario y Johan han sido muy acuciosos con ese tema. Me gustaría saber en qué punto de la declaratoria nos encontramos nosotros en este momento de la casa de José Félix. Esas son mis inquietudes, señora Presidente. Muchísimas gracias por el uso de la palabra. Gracias a usted por su intervención. Tiene la palabra el concejal Juan Carlos Bustamante. Muchas gracias, Presidenta. Cortico también. La expositora hoy nos decía que está relacionado el tema de espacio público con el tema de equipamiento. Y sí, mi preocupación es, y la quiero manifestar hoy en este espacio, pues Sabaneta va a tener un crecimiento en población en 7, 10 años muy grande, es una realidad y tenemos que prepararnos para eso, prepararnos con la escasez de tierra que hoy tiene el municipio y vamos a tener que hacer una apuesta importante en el tema de afectación de muchas tierras, lotes no construidos, para el equipamiento que hoy va a necesitar o a mediano plazo va a necesitar el municipio de Sabaneta. Si no, la inviabilidad del municipio va a ser real, total. Y por eso yo he venido diciendo y reiteradamente en este espacio que la ciudad no son los edificios y precisamente
las construcciones, la ciudad es la gente. El espacio público es donde se reúne esa gente, y ayer veía una frase de Jordi Borga, que es geógrafo, urbanista y político español, de que la ciudad es ante todo el espacio público es la ciudad. Entonces, esta es la oportunidad de nosotros, lo reitero, porque ya lo he dicho en varias oportunidades, de que miremos qué espacios vamos a afectar para que Sabaneta pueda ser viable, pueda ser una ciudad digna para vivir. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted por su intervención. Le doy la palabra a la arquitecta o al doctor Camilo si algo tienen para aportar de las intervenciones de los concejales. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Alexander Vasco, le propongo lo siguiente: las respuestas a sus inquietudes están desarrolladas en las presentaciones de mañana y en la de espacio público y en la de patrimonio. Si usted gusta, lo que nos ha generado es una alerta importante para detenernos un poco más específicamente en los puntos que usted ha señalado, para que en el desarrollo de la presentación nos enfoquemos en resolver el tema o conceptuar frente al tema de la Escuela de las Lomitas y frente al tema de patrimonio de José Félix de Restrepo. Si le parece bien, en el desarrollo de la presentación nos detenemos ahí un poco más para ampliarle sus inquietudes, pero están en el marco del desarrollo de las presentaciones. Entiendo que como ustedes las tienen, usted juiciosamente ya las ha estudiado y hoy trajo las inquietudes, pero nos falta entonces, mañana resolvemos lo que tiene que ver con equipamiento y lo de la escuela, y cuando estemos tratando patrimonio, que también lo trata la arquitecta Carolina, podremos ampliar el tema de José Félix, si le parece muy bien. Muchas gracias. No tengo más comentarios, señora presidenta. Muchas gracias. Está bien. Lo importante es ir resolviendo las inquietudes y también que ustedes tengan conocimiento estos temas prioritarios para los concejales, de que se vaya dando respuesta y que sí sean tratados en esta etapa. Por eso se llama de aprestamiento. Estamos preparándonos para lo que viene. Muchas gracias por dar claridad en esto. Señora secretaria, a favor, continuar con el orden del día. Quinto, lectura de comunicados. Le anuncio, señora presidente, que no reposan comunicados sobre la mesa. A favor, continuar con el desarrollo del orden del día. Sexto, cierre de la sesión. Le anuncio, señora presidente, que el orden del día para esta sesión ha sido agotado. Honorables concejales, se cierra la sesión del día de hoy y se convoca para mañana domingo a las 7 de la noche. A quienes nos acompañaron de la administración municipal, al doctor John Jairo Ramírez, al doctor Juan José, muchas gracias, y a quienes están viendo la transmisión por YouTube. Los esperamos mañana a 7 de la noche.